Lamento mucho no poder estar físicamente presente en Madrid estos 2 días. La pandemia no me ha permitido estar entre ustedes, pero no puede detener la comunión que podemos vivir en la fe. Ni siquiera la pandemia puede separarnos de Cristo. Por eso nos sentimos aunque a distancia en plena comunión, absolutamente. En estos 2 días me gustaría empezar con vosotros un recorrido que luego podréis continuar con vuestros responsables en los próximos meses. Ahora vivimos un momento de siembra que tal vez no dé frutos de inmediato, como en toda siembra. Solo habrá frutos si se consigue cuidar, acompañar y cultivar lo que comience aquí en estos 2 días. El Papa Francisco a este respecto nos ha repetido de muchas maneras que dar prioridad al tiempo significa ocuparse de iniciar procesos, más que de poseer espacios. Nos esforzamos por tomar en serio esta afirmación, creando procesos de crecimiento en nuestras realidades eclesiales. Los puestos que ocuparemos se liberarán tarde o temprano y quedarán vacíos, pero los caminos que iniciemos continuarán incluso sin nosotros. Es importante esta afirmación. El sínodo sobre los jóvenes también debe ser entendido, en mi opinión, como una gran siembra. Por eso he querido comenzar nuestro encuentro dejando la palabra al protagonista de la pastoral, el Señor Jesús. La parábola del sembrador es una parábola madre, porque ofrece la referencia central para entender todas las demás parábolas, es decir, la acción y el pensamiento de Jesús. De hecho, él mismo dice a los suyos que si no entienden el significado profundo de esta parábola, no podrán entender todas las demás parábolas. Dice el Señor, si no entendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las demás parábolas? ¿Y cuál es el sentido profundo de esta parábola? Si prestáis atención, el que siembra tiene dos características muy evidentes. Es generoso y es desinteresado. Generoso porque no hace cálculos, sino que siembra abundantemente por todas partes. En cierto modo, desperdiciando la semilla incluso donde con lógica no debería ser arrojada. Desinteresado porque deja que la semilla siga su curso, simplemente la confía en la tierra, con generosidad, sin preocuparse más por su destino. El Evangelio es la buena noticia de Dios confiada a nuestra libertad, a nuestra conciencia, a nuestra existencia. A un cierto punto Dios dice, ahora os toca a ti, ahora toca a vosotros, ahora toca a ustedes. La semilla cae en la tierra y la tierra está llamada a hacer su parte, es decir, a crear las condiciones para que la semilla crezca, brote y dé fruto. El sínodo sobre los jóvenes fue una siembra tan abundante como desinteresada. Dios ahora confía en nosotros, en nuestra capacidad para acoger lo que se sembró. Nos toca a nosotros, le toca a cada iglesia local ponerse en acción, manifestarse como buena tierra para eso que se ha sembrado. Dicho de otro modo, el sínodo que se ha realizado a nivel de Iglesia Universal sin una acogida en la iglesia local es similar a una semilla arrojada en tierra estéril. Está destinado a morir sin dar fruto. Todos vosotros sabéis, como agentes de pastoral juvenil, educadores, hombres y mujeres consagrados y laicos, lo que pasó del 2016 al 2019. El Papa, después de amplia consulta, convocó
el 6 de octubre de 2016 un sínodo sobre los jóvenes con el tema Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. El camino sinodal fue muy articulado, profundo y fructífero y se relanzó el 25 de marzo de 2019 con la publicación de la exhortación Christus Vivit. Estamos hablando de un percurso largo y articulado que duró unos 2 años y medio, con muchos momentos de encuentro e intercambio y que produjo 3 documentos importantes. El documento preparatorio, el instrumentum laboris y el documento final. Pues nosotros queremos seguir esta misma lógica generativa. A este gran acontecimiento de la Iglesia Universal se ha sumado en los últimos meses la pandemia. Comenzó a principios del 2020 y aún no nos ha abandonado, desfortunadamente. Una nueva experiencia en nuestro contexto globalizado. Podemos decir que a partir de aquí hemos vivido varias experiencias. Por un lado, una experiencia de soledad y sufrimiento. Y también hemos entrado en contacto con la realidad de la muerte. Por otro lado, una experiencia de solidaridad y de compartir, porque nos hemos sentido en la misma barca, partícipes de un destino común, de una humanidad común. No sabemos si esta experiencia en su conjunto nos mejorará o nos empeorará. Lo cierto es que no podrá dejarnos indiferentes. Cada nueva dinámica de vida desafía nuestra libertad y nos pide que nos posicionemos. Luego queda, desde el punto de vista teológico, la gran pregunta de qué es lo que Dios nos quiere decir por en medio de esta pandemia. Porque si creemos, yo estoy más que seguro de ello, que Dios nos habla a través de los hechos y de la historia, no podemos pensar que este acontecimiento global no tenga nada que decir a nuestra forma de ser, de pensar y de vivir. Dios habla de muchas maneras y pide nuestra atención y reflexión para ser escuchado. En la pastoral en general y en la pastoral juvenil en particular, hemos vivido la experiencia de la distancia y de la separación. Hemos perdido la cercanía con los jóvenes y con todos los fieles. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que la cercanía es la primera condición para ser pastoral. Es realmente la condición que posibilita toda la acción pastoral. Y con esto hemos rehabilitado la lógica de la encarnación, que es precisamente una lógica de proximidad, de cercanía, de ternura, de contacto concreto. Sin esta carnalidad, la pastoral pierde su concreción y su eficacia. Dios, en el momento en que se hace hombre, toca el hombre y se deja tocar. Esta distancia ha generado, por un lado, gran angustia y por otro, ha abierto las sendas a una gran creatividad pastoral, especialmente a nivel digital. Se han hecho muchas cosas inéditas de las que hemos adquirido experiencia, que luego deben ser revisadas con sentido crítico y volver a calibrarlas pastoralmente. La Iglesia en su conjunto ha buscado nuevas formas de llevar la luz del Evangelio al corazón de los hombres. A veces hemos de admitirlo también con medios y modos no siempre adecuados, que nos han hecho ser conscientes de lo fuera de onda que estábamos de la vida real de las personas y de cuánta distancia había entre nosotros y los jóvenes. Pero fue realmente interesante que todos, de una forma u otra, mantuvieran viva su pasión pastoral. Después de estas dos premisas, sul sínodo e sulla pandemia, trataré de lanzar 10 pequeñas pero significativas semillas que recogí
del recorrido sinodal y de mi elaboración personal de este camino que me ha hecho crecer como hombre, como consagrado salesiano y como sacerdote. Son 10 puntos de no retorno para poder pensar, planificar y llevar a cabo la pastoral juvenil hoy en día. La convicción que me guía es esta. Después del sínodo hay algunos puntos claves que no permiten una vuelta atrás sin traicionar las expectativas de Dios, que se escucharon a través de la presencia y la palabra de los jóvenes. Antes de partir se requiere una pequeña pero importante nota introductoria a los 10 puntos. Ninguno de los siguientes 10 puntos se centra directamente en el tema del acompañamiento. Estoy convencido, de hecho, de que el acompañamiento es el tema transversal de todo el camino sinodal, cuya referencia bíblica fundamental es la de los discípulos de Emaús, que es claramente la narración de un camino hecho juntos. Creo que cada uno de los 10 puntos que siguen habla del acompañamiento desde un punto de vista diferente cada vez. De hecho, estoy convencido de que el concepto de acompañamiento es por su propia naturaleza polifacético, poliédrico, y que por lo tanto es normal pensar que acompañamiento se dice en muchos modos. Y que para empezar podemos decir que el origen del término acompañar remite al pan partido y compartido, con toda la riqueza simbólica y humana y sacramental de esa remisión. Si nos damos cuenta, está también la elección del Papa Francisco. Ninguno de los 9 capítulos de Christus Vivit está dedicado directamente, explícitamente al tema del acompañamiento, por la sencilla razón de que toda la exhortación apostólica trata de diversas maneras este tema decisivo para la Iglesia de hoy. Entonces podemos decir que acompañamiento es la palabra clave que resume las cosas y nos empuja a un nuevo estilo eclesial de acercamiento a las generaciones más jóvenes. Y ahora, por fin, empezamos a ver una por una las 10 semillas que me gustaría entregarnos metodológicamente. Después, cada uno de punto, plantaré una precisa pregunta que nos va a hacer falta después para el trabajo de intercambio en los grupos. Esto es el segundo vídeo. Los 10 semillas. El primero, los semillas de la escucha. La existencia de los jóvenes es una llamada de Dios. La convicción de que la realidad es más importante que las ideas sigue siendo uno de los puntos claves del pontificado de Papa Francisco. Debemos partir de la realidad tal como es y ponernos en primer lugar a la escucha de la época en la que vivimos. Durante el camino sinodal, el diálogo intergeneracional fue muy instructivo. Los obispos y los demás adultos durante la asamblea sinodal debatieron con los jóvenes, mientras que los primeros tendían a hablar de la juventud como una categoría teórica y abstracta, los segundos, los jóvenes, siempre se referían a su experiencia de vida. Aquí está la primera convicción. La juventud no es un objeto que pueda ser analizado en términos abstractos. En realidad la juventud no existe, existen los jóvenes con sus vidas concretas. Los padres sinodales juntos afirmaron con certeza que aún hoy Dios habla a la Iglesia y al mundo a través de los jóvenes, su creatividad y su compromiso, así como sus sufrimientos y sus peticiones de ayuda.
Con ellos podemos leer nuestra época más proféticamente, reconocer los signos de los tiempos. De aquí se desprende la primacía de la escucha atenta de su existencia, porque allí Dios se hace presente. Ellos están inmersos junto con todos nosotros en una era de grandes cambios. Vivimos en una época de metamorfosis. Los jóvenes nos han dicho de mil maneras que la digitalización del mundo y la emergencia ambiental, la nueva comprensión del propio cuerpo y de la sexualidad, el crecimiento exponencial del pluralismo en todos los campos y la aceleración de cada proceso nos colocan en una gran complejidad imposible de dominar. El mundo es ahora un pequeño pueblo donde debemos aprender a vivir juntos. Esto puede llevar a confusión, a rigidez y a cerrarnos, pero también podría llevarnos hacia nuevos estilos de solidaridad y de comunión. Sin duda, este proceso hace que nos volvamos a descubrir frágiles y necesitados de ayuda. Y la primera pregunta es esta: escuchando a los jóvenes, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Qué le piden a la sociedad y a la iglesia? Y la segunda semilla, la fragilidad, la semilla de la fragilidad. Los jóvenes necesitan ternura y quieren reconciliación. El contexto descrito anteriormente debilita todas las posiciones. Durante el camino del sínodo surgió la gran y triste realidad de las enfermedades mentales de los jóvenes, de su angustia existencial, la depresión y el suicidio, signos de la falta de sentido que reside en la vida de tantos jóvenes. Nos han hecho conscientes de que existe una gran debilidad y fragilidad en las jóvenes generaciones. También y especialmente en aquellos que se muestran invencibles y violentos. Cabe señalar que la época de la pandemia ha sacado a relucir una fragilidad sumergida y confusa. No la creó directamente, me parece. La fragilidad está ya muy presente en nuestra época tardomoderna y no es una novedad. La novedad es que ha salido a la superficie, ahora es algo conocido por todos. Es necesario lidiar con la fragilidad y el fracaso. No somos todopoderosos. Y esta conciencia puede ser una gran oportunidad para todos los jóvenes y los adultos. La de reconocerse nuevamente humanos, la de volver a entrar en contacto con nuestras limitaciones, seguro de que incluso el error, el fracaso y la crisis son también experiencias que pueden fortalecer su humanidad. Los jóvenes nos han pedido pastoralmente hablando una gran cercanía. Cercanía, ternura, caricia, consuelo son palabras que han encontrado eco en muchos pasajes del sínodo. Y si queremos profundizar aún más, encontramos en el corazón de cada joven un gran deseo de reconciliación. Todos los presentes en el sínodo quedamos impresionados por la presencia humilde y profética del hermano Aloís, prior de la comunidad monástica de Thésée. Esta experiencia nació con una clara intención ecuménica, es decir, por crear una plataforma de escucha, perdón y diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas. Y luego se convirtió poco a poco en una realidad frecuentada especialmente por los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes buscan unidad y reconciliación. Y la segunda pregunta,
cómo estamos acompañando las fragilidades y los fracasos de la Iglesia y los jóvenes. Y la tercera semilla es la búsqueda. Los jóvenes se han mostrado siempre abiertos y dispuestos. Hoy faltan puntos claves. El cambio y la fragilidad nos ponen en búsqueda, en camino y en movimiento. Esta es una gran posibilidad para nuestro trabajo personal, pastoral. No hemos respirado a lo largo del camino sinodal una actitud de cierre perjudicial hacia el mundo de la fe y la realidad de la Iglesia, sino una sana inquietud que se despierta sobre todo en la juventud y sigue siendo la característica de todo corazón que se mantiene joven, disponible, abierto. La verdadera paz interior coexiste con esta profunda insatisfacción. Decía Sant Agustín, Señor, nos ha hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estar en búsqueda es característico de hombres y mujeres que tienen en el corazón el deseo de verdad, libertad y justicia. No podemos dar respuestas sin escuchar las preguntas. Este es uno de los problemas de nuestra pastoral, dar respuestas sin haber dejado espacio a las preguntas. Es muy grave. Respetar y acompañar la búsqueda de los jóvenes es una actitud muy valiosa que debemos aprender a fomentar. Los jóvenes han demostrado estar abiertos al intercambio, respetuosos de las diferentes posturas, abiertos al diálogo y a las razones de los demás. Respiramos un clima de auténtica búsqueda. Las palabras clave, me parece, han sido apertura y disponibilidad. Y de esto a nivel eclesial tenemos mucho que aprender, porque algunas veces nos mostramos tan rígidos como los fariseos, incapaces de dar realmente la palabra a los demás, cerrados a la escucha de las diferentes posturas. A veces tenemos un concepto de la verdad muy monolítico y poco sinfónico. Jesús en los evangelios se revela como un gran compañero de personas en búsqueda. Sabe cómo hacer las preguntas oportunas en el momento justo. Sabe cómo esperar el momento adecuado. Se mantiene a su lado pacientemente sin juzgar. Tiene realmente una autoridad en el auténtico sentido del término, porque en su significado etimológico, autoritas indica la capacidad de hacer crecer. No expresa absolutamente la idea de un poder directivo, sino una verdadera fuerza generadora. Y la tercera pregunta: ¿cómo respetamos, acompañamos y alimentamos la sana inquietud de los jóvenes? Y la cuarta semilla, el discernimiento. Todos estamos llamados a cuestionarnos a nosotros mismos. La cuarta semilla que quiero daros es la del discernimiento. La búsqueda no es un fin en sí misma, sino que por su propia naturaleza tiene el deseo de encontrar algo estable donde el corazón puede descansar. La inquietud del corazón que nos pone en movimiento es generada por la búsqueda de la plenitud que se hace camino de vida. Es un camino arduo, plagado de obstáculos, donde reconocer cuál es la vida correcta no es algo automático, y donde la tentación, el mal, el pecado encuentran un lugar. Entre la luz y el deslumbramiento hay una gran diferencia. Sin embargo, a veces pueden confundirse. Distinguir entre la verdad y el error es a veces difícil, muy difícil. Entre el bien y el mal es muy complicado juzgar.
entre el Dios vivo y los muchos ídolos que tratan de imitarlo, uno puede ser engañado. Por eso, una de las grandes palabras del camino sinodal fue discernimiento. Esta es la actitud correcta que hay que tener en tiempos de gran confusión. Es esa actitud que va a la raíz de las cosas y así evita ser engañado por las apariencias. Es ese estilo capaz de distinguir entre lo superfluo y lo esencial, entre lo inútil y lo necesario. Discernir no significa tener a mano la solución inmediata, sino buscar lo que Dios nos impulsa a hacer, porque el discernimiento conduce a reconocer, a sintonizarse con la acción del Espíritu en auténtica obediencia espiritual. Esto es válido para cada joven, para la comunidad cristiana y para la Iglesia en su conjunto. Todo el camino sinodal se ha establecido metodológicamente como un recorrido comunitario de discernimiento, marcado por 3 etapas: reconocer, interpretar y elegir. Tanto el instrumentum laboris como el documento final están estructurados de acuerdo a estos 3 verbos. Reconocer es mirar y escuchar. Se trata de entender no solo intelectualmente, sino sobre todo con un corazón capaz de compasión evangélica. Segundo, interpretar es reflexionar posteriormente sobre lo que se ha reconocido, utilizando criterios de evaluación coherentes. Se trata de buscar las causas con verdad y honestidad y darle razones de lo que hemos encontrado. Solo después de estos 2 pasos podemos elegir con espíritu profético y valiente emprender sendas de renovación. Y la cuarta pregunta es esta: ¿cómo vivimos en nuestros ambientes pastorales, los procesos de discernimiento abiertos a la acción del Espíritu? La quinta semilla, el anuncio. Estamos llamados a compartir la alegría del Evangelio. Cuando se discierne según el Espíritu, hemos dicho, se llega a lo esencial. Y al final del camino sinodal, el Papa Francisco comprendió lo esencial de la fe. Más allá de cualquier circunstancia, él los dice: a todos los jóvenes quiero anunciarles lo más importante, lo primero, eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. ¿Y cuáles son estas 3 verdades? Primera, Dios te ama. Segunda, Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Tercera, Él vive. Christus vivit. Aquí está el primer, único y principal anuncio expresado en forma directa. Todo el capítulo 4 de Christus Vivit anuncia con claridad estas 3 verdades a todos los jóvenes. Los jóvenes tienen necesidad de la verdad, son buscadores de la verdad. A través del discernimiento deben entrar en contacto con la verdad. No se conforman con sucedáneos de la verdad, y cuando sucede que los alejamos de esta perspectiva, nos desprecian. Tienen derecho a que les anuncie a Jesucristo como camino, verdad y vida. Es evidente que esta perspectiva, en honor a la verdad muy ecuménica, parece ser la consecuencia lógica del giro querigmático y misionero que el Papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia. No hay libertad sin verdad, y no hay libertad ni verdad sin escuchar la palabra y sin seguir el Señor.
Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí se abre un gran capítulo de la catequesis para y con los jóvenes. El Directorio para la Catequesis, recientemente republicado, contiene declaraciones contundentes sobre el vínculo entre pastoral juvenil y catequesis. La catequesis en el mundo de la juventud requiere siempre renovarse, fortalecerse y realizarse en el contexto más amplio de la pastoral juvenil. Debe caracterizarse por dinámicas pastorales y relaciones de escucha, reciprocidad, corresponsabilidad y reconocimiento del protagonismo juvenil. Y la quinta pregunta es: ¿qué lugar ocupa el primer principal y único anuncio en nuestra propuesta de pastoral juvenil? Esto es el tercer vídeo. La sexta semilla es la semilla de la espiritualidad. Los jóvenes deben ser acompañados hacia una sólida amistad con Jesús. En el centro de Christus Vivit hay una pregunta para mí formidable. ¿Cómo podemos vivir la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Plantea entre interrogantes la cuestión de la vida y de la espiritualidad cristiana. Y en el sínodo hablamos mucho de espiritualidad. Los jóvenes nos preguntaron sobre la calidad de nuestra liturgia, que muchos de ellos consideran como la primera escuela de la fe. Nos dijeron de manera un tanto provocativa que los cristianos profesan un Dios vivo, pero a pesar de ello encontramos celebraciones y comunidades que parecen muertas. Desafiaron a nuestra pastoral juvenil, que a menudo se desarrolla con muestras de gran actividad y eventos muy ruidosos, sobre temas mucho más importantes: el silencio, la oración y la contemplación, al mostrar estima y atracción por la vida contemplativa. En un mundo dominado por el bombardeo ininterrumpido de los medios de comunicación, nos piden que les acompañemos a través de las experiencias espiritualidades de calidad, que les ayudemos a disfrutar de la amistad personal con Jesús, el afecto de la fe, el contacto profundo con la palabra de Dios. Pensad en el tiempo que pasamos solos en casa en la pandemia. Fue un tiempo de desierto, pero sabemos que por la Biblia, que el desierto es el lugar del encuentro íntimo con Dios, que dice a Israel: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Alguno, según los datos de que disponemos, se preguntó sobre la presencia y la ausencia de Dios, sobre el sentido de la vida y la realidad de la muerte. Hemos entrado en contacto con una perspectiva de eternidad, superando el presentismo de nuestro tiempo. Entrar en caminos de espiritualidad significa saber redescubrir la senda de la belleza en la pastoral juvenil, abriendo resquicios de trascendencia en un mundo que con demasiada frecuencia nos empuja a encerrarnos por un marco de sentido inmanente. Y belleza rima con santidad. Los jóvenes necesitan santos que formen otros santos, mostrando así que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y la pregunta de esta semilla es: ¿qué experiencias ofrecemos a los jóvenes para fortalecer su amistad con el Señor Jesús? Y la séptima semilla es la semilla de la familia, el deseo de una iglesia con un rostro y un estilo familiar.
En un momento en lo que los jóvenes se encuentran en una situación de incertidumbre y errancia e incluso de orfandad espiritual, la comunidad cristiana está llamada a hacerse adoptiva con respecto a ellos, porque en todas nuestras instituciones debemos desarrollar y fortalecer mucho más nuestra capacidad de acogida cálida, ya que muchos jóvenes que llegan se encuentran en una profunda situación de orfandad. Y no me refiero a ciertos conflictos familiares, sino a una experiencia que afecta por igual a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos. Así pues, hay que poner al centro en la capacidad generadora de la Iglesia, que se concibe según un paradigma familiar, capaz de abandonar un estilo individualista de pastoral juvenil para asumir uno más comunitario, caracterizado por un clima familiar de confianza y seguridad. De este modo, la Iglesia se convierte en un hogar acogedor para todos los jóvenes, sin excluir a nadie. Durante el debate sinodal muchas veces se pidió a la Iglesia en su conjunto que pasara de la primacía de las estructuras a la de las relaciones, de la centralidad de la burocracia a las desrelaciones. Existe en este momento histórico, al menos en el occidente secularizado, un gran deseo de comunidad, que las generaciones más jóvenes expresan a través de diversas peticiones, porque la experiencia comunitaria sigue siendo esencial para los jóvenes. Si por un lado tienen alergias a las instituciones, es igualmente cierto que buscan relaciones significativas en comunidades auténticas y el contacto personal con testigos luminosos y coherentes. Piden que la Iglesia tenga cada vez más un rostro familiar donde cada uno se sienta llamado por su nombre y acogido en el punto donde se encuentra su libertad, sin ningún juicio previo. Muchos jóvenes, especialmente los que crecieron en situación de pobreza familiar, mostraron una gran sensibilidad hacia la familia y un gran deseo de familia. Si es verdad que todos nosotros hemos recibido el Espíritu que nos hace hijos adoptivos, debemos comprometernos para que la Iglesia sea verdaderamente una gran familia. Y la pregunta es esta: ¿cómo podemos hacer más acogedora y familiar nuestra comunidad cristiana? El octavo punto, la octava semilla, el voluntariado, el camino real de la caridad y del servicio responsable. Por supuesto, la Iglesia está llamada a adoptar un rostro familiar, pero no cerrado. Sabemos lo fuerte que es hoy en día la rigidez en formas de multicomunitarismo, es decir, de comunidades en las que hay una intensidad de relaciones humanas, pero se vive cerrado hacia los demás. Comunidades que están una al lado de la otra, sin contagiarse, sin entrar en contacto, sin relaciones significativas, sin ningún intercambio de dones. En cambio, el campo de acción de la Iglesia es el mundo. Es impensable una comunidad cristiana que no esté abierta a todos, sin que nadie quede excluido. Durante todas las fases del sínodo hubo una insistente presión para ser y permanecer una iglesia en salida. Partiendo de la convicción de que los cristianos son verdaderamente ellos mismos solo cuando salen de sí mismos y van en encuentro de los otros, sean quienes sean. Esta es la identidad extática del cristiano, muy bien expresada por el Papa Francisco cuando dirige estas palabras a cada joven.
Ojalá vivas cada vez más este éxtasis, que es salir de ti mismo para buscar el bien de los demás, hasta dar la vida. Esta posición la de lleno con uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo que tienen muchas veces como protagonista a los jóvenes, el del voluntariado, el del compromiso caritativo, el del servicio a los más pequeños y pobres. Hemos tenido muchos testimonios conmovedores de jóvenes que encontraron la fe a través del servicio y el contacto con la Iglesia que se opone con hechos y con verdad a la cultura del descarte a través de la diaconía. Es precisamente aquí donde se encuentran dos grandes polaridades que caracterizaron el camino sinodal: el servicio generoso y el discernimiento vocacional. Haya una inclusión mutua, una inclusión recíproca. La escuela del servicio es adecuada para discernir la vocación, precisamente porque habla a través de la voz y el rostro de los pequeños y de los pobres. De hecho, se identifica con ellos porque todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la octava pregunta es esta: ¿cómo se lleva a cabo el servicio a los más pequeños y a los más pobres desde la pastoral juvenil? El nono es la vocación, la semilla de la vocación. Los jóvenes son amados personalmente y llamados por su nombre por Dios. El tema del sínodo, tal como lo aprobamos al principio, nos pareció problemático. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos preguntamos, este tema, ¿qué esto así, puesto así, es un cortocircuito o una profecía? Nos pide que nos ocupemos de todos los jóvenes y al mismo tiempo nos empuja al discernimiento vocacional. En el imaginario eclesial común, al menos en el católico, en Italia ciertamente, cuando hablamos de vocación nos referimos casi exclusivamente a las así llamadas vocaciones de especial consagración, el ministerio ordinado y la vida consagrada, excluyendo casi siempre la vida matrimonial y el mundo del trabajo. Durante distintos momentos del sínodo descubrimos que en la base de la identidad humana y cristiana se encuentra el hecho de ser amados y llamados. Amados y llamados. Vimos que la cuestión vocacional es la gran cuestión de la identidad y que la vocación es directamente la donación de un sentido, de una finalidad a la existencia. Por eso se nos dijo que la gran pregunta que todo joven debe hacerse es: ¿para quién soy yo? Esta pregunta ilumina de modo profundo las decisiones en la vida de manera profunda, porque recuerda que hay que asumirlas en el horizonte liberador de la entrega de uno mismo. Este es el único camino para alcanzar una felicidad auténtica y duradera. Y esto realmente concierne a todos los jóvenes. Nadie está excluido. Estoy convencido de que la pastoral juvenil no estará a la altura de su vocación si no acompaña a cada joven al descubrimiento y a la aceptación de su vocación personal. Entrar en el mundo de la propia vocación significa captar el sentido profundo de la propia existencia, ayudando así a cada joven a entrar en contacto con la gran realidad para la que yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Por eso, cada vez más importante que la catequesis se lleve a cabo dentro de la pastoral juvenil y con una fuerte connotación educativa y vocacional,
così dice el Directorio Nuevo para la Catequesis. Y la pregunta es esta: ¿nos sentimos cualificados como agentes pastorales para acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional? Una pregunta muy fuerte. El último, más importante semilla de los sínodos es la sinodalidad. Dios y los jóvenes están unidos por un gran deseo común, el deseo de sinodalidad. La unidad expresada anteriormente entre vocación y misión está claramente orientada a la comunión. Y debo decir que el camino sinodal nos ha reservado una gran sorpresa que al principio no era ni siquiera imaginable, pero que se impulsó durante la asamblea sinodal como inspiración compartida y acogida. En el Instrumentum Laboris se planteó la pregunta fundamental sobre cuál forma de iglesia era la apropiada para los jóvenes de hoy. ¿Cuál forma de iglesia? Era una pregunta abierta a la que nadie había dado una respuesta clara. Las direcciones generales iban siempre hacia un hacer algo para los jóvenes dentro de la lista de las diferentes prioridades de acción. Muchos presionaban para que la Iglesia hiciera una opción preferencial por los jóvenes, la Iglesia latinoamericana en particular. Pero las palabras de los jóvenes nos descolocaron. No nos pidieron como primera cosa que hiciéramos algo por ellos, sino que antes que nada nos pidieron que nos pusiéramos en camino con ellos. Nos invitaron a una verdadera conversión de hacer para a estar con. Es una revolución copernicana, en mi parecer. Y los jóvenes fueron escuchados, no solo porque en el documento final del sínodo esta petición suya fue tomada en serio y desarrollada con amplitud, sino también porque descubrimos que este es el gran deseo de Dios para su iglesia. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. El Papa Francisco, escuchando las inspiraciones de Dios y las de los jóvenes, eligió como tema para la próxima Asamblea Sinodal Ordinaria de los Sínodos, aún en fase de preparación y que se celebrará en octubre de 2022, precisamente la sinodalidad. El título es Por una Iglesia Sinodal. Comunión, participación y misión. La Iglesia ha vuelto de este modo a ser peregrinante junto con los jóvenes. Estoy convencido de que la fidelidad a esta gran inspiración traerá indudables progresos, en primer lugar, en el ámbito ecuménico e interreligioso. Y tal vez sea precisamente la pastoral juvenil, que solo puede ser sinodal, la que debe avanzar sin demora en esta dirección, abriendo nuevos caminos para el bien de todos. En el fondo, el giro sinodal de la Iglesia no es otra cosa que el intento de encontrarnos sobre la base de lo que nos une en lugar de lo que nos divide. Y si nos comprometemos a mirarnos con honestidad, debemos admitir que son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividen. Y la última pregunta es esta: ¿a través de qué opciones concretas nuestra iglesia local se está volviendo cada vez más sinodal? Y arribo a la conclusión. Empezamos leyendo la parábola del sembrador, madre de todas las parábolas. Y os he dejado solo 10 semillas de las muchas que sembraron durante el sínodo sobre los jóvenes.
Una vez más, Dios se ha mostrado muy generoso con su iglesia. Ahora sí que toca a nosotros, a vosotros, a ustedes. Para salir de metáforas, os he propuesto 10 puntos de no retorno para la pastoral juvenil de hoy. En mi opinión, ya no es posible planificar la pastoral juvenil sin tener en cuenta estos puntos, tanto individualmente como en conjunto. Los presente como puntos de no retorno, porque son el resultado de un discernimiento de la Iglesia que duró 3 años y que ha involucrado a toda la Iglesia universal. No volver a empezar desde aquí sería traicionar a la Iglesia, in un cierto modo situarse fuera de ella. Lo que se ha dicho antes vale también para nuestro estudio y nuestra formación personal y comunitaria. Los documentos del sínodo deben ser leídos, estudiados, profundizados y difundidos. También deben ser criticados cuando sea necesario para avanzar en la reflexión. Sin embargo, no puede evitarse el abordarlos precisamente porque representan un punto de vista oficial de la Iglesia sobre la pastoral juvenil al inicio del tercer milenio. Y esto es realmente un punto de no retorno. No sé cuándo será el próximo sínodo sobre la juventud, pero no creo que sea pronto. Me parece que en conjunto estos 10 puntos nos ofrecen un modo de ser iglesia que hace del acompañamiento su estilo específico, capaz de mantener unida la integridad del anuncio cristiano y la gradualidad de su propuesta. En efecto, estoy convencido de que la pastoral juvenil solo puede prosperar si piensa en la evangelización y en la educación en términos de inclusión recíproca, ya que hoy más que nunca estamos llamados a actuar según el principio de evangelizar educando y educar evangelizando. Por lo tanto, estamos llamados a abrazar una idea de iglesia y ministerio que necesita ser repensada de acuerdo a la forma dinámica y compleja del poliedro. De hecho, como dice el Papa Francisco, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencia entre un punto y otro. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. El poliedro, compuesto de varias partes que nunca se pueden reducir una a otras, no se puede simplificar, sino debe mantenerse en toda su rica diversidad interna. Esto es aún más cierto en el caso de la pastoral juvenil, que también debe ser concebida y realizada de modo multiforme, no por lo tanto dentro de un esquema completo, perfecto, racional y gestionable, sino partiendo de una dinámica siempre abierta a la acción del Espíritu Santo, que es el auténtico protagonista de la misión pastoral de la Iglesia. Además, como sabemos, el Espíritu del Señor nos sorprende cada vez. No crea unidad a hacernos a todos iguales, sino que nos impulsa a integrar nuestras diferencias y así entrar en ese misterio de comunión que es Dios mismo.